Gané millones en la lotería, exactamente 2 millones de dólares, y decidí no contárselo a nadie. Primero, puse a prueba la lealtad de mi familia pidiéndoles ayuda. Todos me dieron la espalda, pensando que solo era un viejo tonto viviendo de una modesta pensión. Solo una persona me tendió la mano, sin saber nada de mi premio. Y era la última persona de la que esperaba recibir ayuda. Ahora, esa persona se quedará con todo. El boleto de lotería temblaba ligeramente entre mis manos envejecidas mientras anotaba con cuidado los números que me eran tan familiares. 7, 14, 23, 31, 42. Cada cifra guardaba un recuerdo. El cumpleaños de Margaret. El de Tatum. El de Finnegan. El de Rodri. El aniversario de nuestra boda. Y el número extra, el 18, por Ellis, el hijo de mi difunto hermano. $20. Lo mismo que jugaba cada mes, desde hacía 3 años. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Papá, ¿qué te pasa? La voz de Tatum cortó el aire otoñal antes incluso de que cerrara la puerta de su coche. Guardé el boleto con cuidado en el bolsillo de mi camisa mientras sus tacones resonaban con fuerza sobre el camino mojado. La puerta mosquitera se abrió de golpe, sin un solo toque. Te vi en la tienda de Miller's Corner, dijo desde el marco de la cocina. Tenía el rímel corrido y el uniforme de su salón arrugado. $20, ¿papá? $20 enteros mientras yo cancelo citas porque no tengo para gasolina. Buenas tardes para ti también, hija, respondí, sentado a la mesa, con las manos entrelazadas. Ella, sin pedir permiso, me arrebató el boleto del bolsillo antes de que pudiera reaccionar. ¿Estos números tontos? ¿Crees que vas a ganar? ¿Que alguna hada mágica nos hará ricos? Devuélvemelo, Tatum. No. Lo agitó en alto como si fuera una prueba en un juicio. ¿Sabes que debo $1.850 por los útiles escolares de Cale y Mason? ¿$1.850? Y tú aquí, tirando $20 en fantasías. Me puse de pie lentamente, con las rodillas protestando. Este año ya te he dado $3.200. A Finnegan, $4.800. A Rodri, $2.100. ¿Quieres que cuente cada factura de supermercado, cada recibo de electricidad, cada reparación de tu coche? Su rostro se encendió. Eso es diferente. Eso es familia ayudando a familia. Y esto es mi dinero alimentando mi esperanza. ¿Tu esperanza? Rió con amargura. Papá, tienes 68 años. Vives de una pensión y del seguro social. Cada dólar cuenta. Cada dólar que yo gano, bajé la voz, casi en un susurro. Cada dólar que ahorré trabajando turnos dobles en la fábrica mientras ustedes crecían. Cada dólar que elegí no gastar en mí para que tuvieran ropa decente y almuerzos escolares. Ella apretó más el boleto. No te estoy pidiendo mucho. Me estás pidiendo todo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Tú quieres mi dinero de la lotería, Finnegan quiere decidir mis inversiones, Rodri quiere mi fondo de emergencias. ¿Cuándo es que yo puedo querer algo? Tatum me miró con los ojos entrecerrados. Lo que tú quieres es una estupidez. Lo que yo quiero es mío. Se quedó inmóvil unos segundos. El reloj de la cocina marcaba el tiempo entre nosotros. Afuera, la lluvia empezó a golpear suavemente la ventana. Finalmente, arrojó el boleto sobre la mesa. Está bien. Malgasta tu dinero. Pero no vengas llorando cuando termines comiendo comida para gatos porque gastaste tus últimos $20 en castillos en el aire. La puerta principal se cerró de golpe, haciendo que las tazas de café tintinearan en sus platillos. Desde la ventana vi su Toyota levantar grava al salir de mi entrada. Las luces rojas desaparecieron al doblar la esquina, dejándome solo con el sonido de la lluvia y mi propia respiración. Tomé el boleto, alisé las arrugas que habían dejado sus dedos. Los números me devolvieron la mirada. Cumpleaños y fechas que alguna vez significaron pastel y risas,
ahora se sentían como acusaciones. 5 horas después, mientras la oscuridad otoñal caía sobre Milford, me quedé solo con una taza de café ya fría. El boleto yacía en la mesa junto al periódico de ayer. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El caldo empezaba a burbujear justo cuando volvió a sonar. Yo removía lentamente la sopa de pollo con fideos, viendo el vapor subir, intentando no pensar en las palabras de Tatum rebotando en mi casa vacía. En la pantalla, el identificador marcaba el número de Finnegan. «Hola, papá». Su voz tenía ese tono cuidadoso que usaba cuando creía que yo necesitaba que me controlaran. «Tatum me llamó hace un rato. Está bastante molesta». Dejé la cuchara de madera y me apoyé en la encimera. «Me lo imagino. Me dijo que hoy compraste otro boleto de lotería. $20. Así es». Hubo una pausa. Escuché tecleos al fondo. Seguía en su oficina, probablemente trabajando tarde en algún proyecto para demostrarle a su empresa lo indispensable que era. «Papá, ya hemos hablado de esto. $20 quizá no parezcan mucho, pero se acumulan. Son 240 al año. En 5 años, 1200. Las matemáticas siempre fueron tu punto fuerte, hijo». Hablo en serio. Su tono se endureció. «Tienes ingresos fijos. Cada gasto debe pensarse bien». Apreté el teléfono con más fuerza. «Como los $7.300 de deuda en tarjeta de crédito que no pudiste cubrir el año pasado, la deuda que yo pagué para que no destrozaras tu historial». Silencio. Eso fue diferente. Fue una oportunidad de inversión que no salió bien. Y esto es mi inversión en esperanza. La esperanza no paga facturas, papá. Tampoco lo hicieron tus criptomonedas, ni el restaurante de tu amigo, ni aquel negocio multinivel que jurabas que te haría rico. Esas fueron decisiones calculadas basadas en estudios de mercado. No, apagué el fuego de la sopa. Esos fueron juegos de azar, igual que este boleto. La única diferencia es que yo admito lo que es. Finnegan suspiró dramáticamente. «Mira, no intento controlar tu vida. Quiero ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Mamá siempre decía». «No», lo interrumpí, más fuerte de lo que esperaba. «No uses a tu madre para justificar que me trates como a un niño. No es lo que estoy haciendo». «Ah, ¿no? Me llamas para darme un sermón por $20 mientras yo te envío 400 al mes para tus emergencias. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿O que viniste a verme solo por venir?» Silencio. Ya no se escuchaba el teclado. «Me preocupo por ti, papá. Todos lo hacemos. Por eso nos inquieta verte tomar malas decisiones. Malas decisiones». Miré el boleto pegado con un imán en forma de girasol, el favorito de Margaret. $20 para imaginar una vida distinta. $20 para 30 segundos de Easy. Finnegan, quiero preguntarte algo. Claro. Si ganara la lotería, de verdad, ¿qué harías? Se rió. Papá, las probabilidades son como de 20 millones a 1. No te pregunté eso. Pausa más larga. Cuando habló, su voz fue cuidadosa. Me alegraría por ti, claro, y esperaría que fueras inteligente. Que buscaras asesoría financiera. ¿Invertirlo correctamente? Pregunté. ¿Invertido por quién? Bueno, yo tengo experiencia en planificación financiera. Colgué. El tono monótono quedó zumbando en mi oído unos segundos antes de que dejara el teléfono en su base. La sopa había dejado de hervir. La cocina se sentía más fría, como si todo el calor se hubiera escapado por la línea telefónica. Me acerqué al refrigerador y miré de nuevo el boleto de lotería. 7, 14, 23, 31, 42, número extra 18. Mi familia reducida a cifras impresas en un pedazo de papel. Números que podían no significar nada, o podían significarlo todo. Pasaron 8 días antes del sorteo. 8 días evitando las llamadas de mis hijos,
comiendo cenas silenciosas y solitarias y preguntándome en qué momento exacto me había convertido, para ellos, en poco más que una cuenta bancaria con piernas. El jueves por la noche me encontró en mi sillón reclinable, el control remoto equilibrado sobre mi rodilla, cambiando de canal sin ningún propósito. La casa se sentía más grande de noche, las sombras alargándose desde las esquinas donde alguna vez estuvo el mobiliario de Margaret. Vendí la mayoría después de que ella murió. Demasiados recuerdos para que un viejo cargara solo. El canal 7 apareció en la pantalla justo cuando comenzó la música del sorteo. Jennifer Martínez, la presentadora local que llevaba 15 años sacando los números, sonrió a la cámara con su calidez ensayada. Buenas noches, Ohio. El premio de esta noche es de $1.000.000. Veamos si tenemos un ganador. Alargué la mano hacia mi taza de café, pero estaba vacía. El boleto estaba sobre la mesita, escondido detrás de una foto de Margaret sosteniendo a la pequeña Tatum. Lo había sacado del refrigerador después de la llamada de Finnegan, queriéndolo más cerca, de algún modo. El primer número de esta noche es 7. Mi mano se detuvo a medio camino de la taza. Segundo número, 14. Tomé el boleto con dedos que, de pronto, se sentían torpes. 7. 14. El cumpleaños de Margaret. El de Tatum. Tercer número, 23. El cumpleaños de Finnegan. Acerqué el boleto a la lámpara, comparando una y otra vez los números impresos con los que Jennifer Martínez pronunciaba. Esto no podía estar pasando. Cuarto número, 31. El cumpleaños de Rodri. Mi corazón golpeaba contra las costillas como si quisiera escaparse. Leí el boleto otra vez y otra, seguro que estaba cometiendo un error. Quinto número, 42. Nuestro aniversario de bodas, 4 de octubre de 1982. 42 años de matrimonio comprimidos en un solo número en un pedazo de papel que, de repente, parecía eléctrico en mis manos. Y el número extra de esta noche. 18. El cumpleaños de Ellis, mi sobrino. El chico al que apenas conocí pero al que quise igual, hijo de mi hermano que murió demasiado joven. Añadí el 18 por impulso hace 3 años, pensando que la familia debía mantenerse unida, incluso en los boletos de lotería. Jennifer decía algo sobre revisar bien los números, sobre el proceso para reclamar el premio y el plazo de 180 días para presentarse, pero su voz me llegaba como si viniera desde debajo del agua. Me levanté demasiado rápido y casi dejé caer el boleto. $1.000.000. Caminé hacia la cocina con las piernas temblorosas y extendí el boleto sobre la encimera, bajo la luz intensa del techo. 7, 14, 23, 31, 42, extra 18. Los números me miraban de vuelta, tan inocentes como la lluvia. Los elegí porque significaban familia, cumpleaños, aniversarios, las fechas que marcaron nuestras vidas juntos. Margaret se habría reído de la ironía. La misma familia que había pasado 2 días esta semana diciéndome que era un estúpido por comprar boletos, me acababa de convertir en millonario. 700.000 después de impuestos, según la televisión. Más dinero del que había ganado en los últimos 10 años juntos. Más dinero del que mi padre vio en toda su vida trabajando en las minas de carbón de Kentucky. Pero mientras sostenía aquel papel de $1.000.000, no pensaba en dinero. Pensaba en Tatum arrebatándome el boleto y llamando estúpida a mi esperanza. Pensaba en el sermón de Finnegan sobre las malas decisiones financieras. Pensaba en lo rápido que calculaban lo que yo les debía, y en cómo nunca calculaban lo que ellos me debían a mí. El boleto ahora se sentía más pesado, cargado a partes iguales de posibilidades y de venganza. Fui a mi habitación y abrí la pequeña caja fuerte donde guardaba las joyas de Margaret y nuestros documentos importantes. El boleto se deslizó junto a su anillo de bodas y la escritura de la casa. Antes de cerrar la puerta, lo miré una vez más. Mañana llamaría a mis hijos. Mañana los invitaría a cenar al Rusty Anchor, nuestro viejo restaurante familiar. Y mañana descubriría quiénes eran realmente, cuando pensaran que no había nada que ganar.
La puerta de la caja fuerte se cerró con un clic que sonó a decisión tomada. La luz de la mañana se colaba en mi habitación mientras marcaba la combinación en la vieja caja fuerte de joyas de Margaret. 3 giros a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. El boleto estaba donde lo había dejado 12 horas antes, junto a su anillo de compromiso y nuestro certificado de matrimonio. $1.000.000 reducido a un trozo de papel más pequeño que una tarjeta de presentación. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina como un general preparando una campaña: licencia de conducir, tarjeta del Seguro Social, el formulario para reclamar el premio que había impreso de su página web a las 6 de la mañana. Todo lo necesario para convertir esos números en dinero real en mi cuenta bancaria. El trayecto hasta la oficina de correos tomó 15 minutos, por las tranquilas calles de Milford. Las aceras estaban cubiertas de hojas doradas y carmesí, y el aire fresco de otoño traía esa punzada que hacía que todo pareciera posible. Aparqué entre una camioneta oxidada y el SUV de una madre con hijos, y entré con mi sobremanila bajo el brazo. «Correo certificado», le dije a la empleada, una mujer de mi edad, con cabello canoso y ojos amables. Pesó el sobre en su balanza digital. 8,50, con acuse de recibo. «Está bien». Le entregué un billete de 10 y observé cómo pegaba la etiqueta verde que seguiría el viaje de mi boleto hasta Columbus. «¿Cuánto tardará en llegar?» 2 días hábiles, normalmente. «Documentos importantes». Se podría decir que sí. De regreso a casa, me senté a la mesa con el teléfono frente a mí, como si fuera un arma que me preparaba para usar. 3 números anotados en un blog. 3 hijos que necesitaban aprender quiénes eran realmente. Tatum contestó al segundo timbrazo, su voz afilada por la impaciencia. «Papá, estoy entre clientas». «¿Qué pasa?» «No pasa nada, cariño. Quería invitarte a cenar el sábado por la noche. A toda la familia». Pausa. De fondo, el ruido del salón, secadores de pelo, conversaciones, música pop para entretener a las clientas. «¿Cena en tu casa?» «En el Rusty Anchor». «Yo invito». Su tono cambió de inmediato, la molestia transformándose en un calor transaccional. «Si tú pagas, ¿por qué no? ¿Puedo llevar a los niños?» «Cale tiene entrenamiento de fútbol a las 4, pero podríamos estar allí a las 6. «Tráelos», dije. «Haré la reserva para 7 personas». «¿7? ¿Quién más viene?» «Tus hermanos». «La esposa de Finnegan». «Una reunión familiar». Tatum soltó una risa sin una pizca de humor. «¿Cuándo fue la última vez que cenamos todos juntos?» «En el funeral de mamá». El comentario dolió más de lo que seguramente pretendía. El funeral de Margaret había sido hacía 2 años. Y sí, tal vez esa fue la última vez que mis hijos compartieron la misma mesa. «Sábado, a las 6. No llegues tarde». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas y marqué enseguida a la oficina de Finnegan. «Whitaker and Associates», contestó la voz profesional de su secretaria. «Con Finnegan Whitaker, por favor». «Soy su padre». Tras una breve espera, escuché su tono calculado y medido. «Papá, ¿todo bien? Nunca llamas a la oficina. Te llamo para invitarte a cenar el sábado. En el Rusty Anchor. Cena familiar, 6 en punto». Un silencio se extendió entre nosotros. Casi podía escucharlo calculando posibilidades, buscando un significado oculto. «¿Cuál es la ocasión, papá? Esto no es muy propio de ti. ¿Acaso un padre no puede invitar a su familia a cenar?» «Claro que sí, pero...» Otra pausa. «¿Esto tiene que ver con lo del boleto de lotería? ¿Estás intentando probar algún punto sobre la unidad familiar?» La pregunta revelaba más de su forma de pensar que lo que probablemente se daba cuenta. Para él, todo era un debate que ganar, un punto que anotar. «Solo quiero cenar con mis hijos. ¿Vienes o no?» «Iremos. Pero, papá, si esto es algún tipo de intervención sobre tus hábitos de gasto». «A las 6, Finnegan. Y no me des lecciones sobre mis hábitos hasta que pagues tus propias deudas».
Colgué con más fuerza de la necesaria y marqué de inmediato el número de Rodrick. Sonó 5 veces antes de que respondiera con voz somnolienta. «Sí, soy tu padre. Te invito a cenar el sábado por la noche». «¿Cena?», bostezó, probablemente recién despierto después de trabajar hasta las 3 de la mañana en el bar. «¿A qué hora?». «6 en punto. En el Rusty Anchor». «Claro, puedo comer. Ese lugar tiene buenos bistecs». «¿Quién paga?». Ahí estaba. La primera pregunta que todos mis hijos hacían cuando ofrecía algo. No ¿cómo estás?, no ¿qué celebramos?, sino ¿quién paga? Yo, obviamente. Perfecto. Sábado a las 6. Entendido. La llamada terminó sin un adiós. Me recosté en la silla de la cocina y miré mi bloc de notas. 3 llamadas. 3 confirmaciones. 3 maneras diferentes de preguntar quién cubriría la cuenta. Ninguno me había preguntado por qué quería verlos, cómo me sentía o qué tenía de especial reunirnos. El sábado me revelaría todo lo que necesitaba saber sobre las personas que había criado. La tarde del sábado llegó con la temprana oscuridad otoñal cubriendo el estacionamiento del Rusty Anchor. Llegué primero, como había planeado, y aseguré nuestra mesa redonda habitual en la esquina del fondo, donde Margaret siempre insistía en sentarse para las cenas de cumpleaños y aniversarios. Linda, la mesera que llevaba sirviendo a nuestra familia más de 15 años, me trajo un café sin que tuviera que pedirlo. ¿Cena familiar esta noche, señor Whitaker? Hace tiempo que no los veo a todos juntos. Algo así. Me senté de espaldas a la pared, en un lugar estratégico para observar cada llegada, cada saludo, cada detalle revelador de quienes eran realmente mis hijos. Tatum apareció a las 6:15, con sus 2 hijos siguiéndola como satélites reacios. Cale, de 12, llevaba los auriculares puestos y no levantó la vista del teléfono. Mason, de 9, preguntó de inmediato si el restaurante tenía wifi. Ninguno me saludó hasta que Tatum les dio un codazo. «Saluden al abuelo». «Hola», murmuraron al unísono, buscando enseguida sillas alejadas de los adultos. Finnegan y Sarah llegaron a las 6:20, puntuales como siempre, porque en su vida todo estaba calculado. Sarah me sonrió con sinceridad y me dio un apretón en el hombro. Era la única que parecía feliz de verme. Finnegan examinó la disposición de la mesa como si fuera un tablero de ajedrez, analizando su próxima jugada. Rodrick entró a las 6:35, con el pelo aún húmedo de una ducha rápida y usando la misma chaqueta de cuero que tenía desde la universidad. Se dejó caer en su silla con la familiaridad de siempre y enseguida hizo señas a Linda para pedir una cerveza. Perdón por llegar tarde. El tráfico estaba imposible. No había habido tráfico en Milford un sábado por la noche desde que cerró la fábrica, pero nadie lo cuestionó. Linda tomó nuestras órdenes de bebida y yo observé cómo mi familia caía en sus patrones de siempre. Tatum abrió el menú directamente en la sección más barata. Finnegan estudiaba la carta de vinos como si revisara un prospecto financiero. Rodrick pidió el bistec más caro sin mirar precios. «Papá», empezó Tatum antes de que pidiéramos los aperitivos, «sobre los gastos escolares de los niños de los que hablamos». «Primero pidamos», la interrumpí. Pero ella siguió. «Mason necesita tacos nuevos de fútbol y el proyecto de ciencias de Cale requiere materiales que ahora mismo no puedo pagar, con el salón tan flojo y el invierno acercándose». «Mamá, ¿podemos pedir postre?», intervino Cale sin apartar la vista de su pantalla. «Si el abuelo paga», respondió Tatum automáticamente. Finnegan carraspeó con la autoridad de quien está acostumbrado a tener la palabra. «En realidad, papá, Sarah y yo hemos estado hablando de tu situación financiera. Esos boletos de lotería son tirar el dinero. Yo podría duplicar tus ahorros en la bolsa en 6 meses. Aquí vamos», murmuró Rodrick, bebiendo un largo trago de cerveza. Consejos de inversión del tipo que perdió $7,000 en criptomonedas. «Eso fue un riesgo calculado basado en investigación de mercado», replicó Finnegan. «A diferencia de apostar a números de lotería. Créeme, sé de apuestas», dijo Rodrick con seguridad.
Pasé 3 años aprendiendo a leer gestos en póker y a calcular probabilidades. La casa siempre gana, papá. Siempre. Sara intentó mediar. Tal vez podríamos disfrutar la cena sin hablar de las malas decisiones de papá. Pero la voz de Tatum tenía el filo de quien ha estado acumulando reproches durante semanas. Mientras él compra boletos de lotería, yo tengo que elegir entre gasolina y comida. Mason levantó la vista de su tableta solo para decir: ¿podemos irnos ya? Esto es aburrido. Bebí un sorbo de café y los observé destrozar mis decisiones de vida con la eficiencia de buitres limpiando un cadáver. Cada preocupación era financiera. Cada sugerencia implicaba redirigir mi dinero hacia sus necesidades. Cada crítica partía de la idea de que yo era demasiado viejo, demasiado ingenuo, demasiado desconectado para manejar mis propios asuntos. Llegaron los platos principales y la conversación cambió a quejas sobre sus trabajos, sus deudas, sus eternas necesidades de ayuda, que de alguna manera siempre terminaban apuntando a mi billetera. Roderick mencionó problemas con el alquiler. Finnegan insinuó oportunidades de negocio que necesitaban capital. Tatum calculó en voz alta cuánto costaría la Navidad de sus hijos. Ni una sola vez alguien preguntó por mi salud, por mi soledad, por mis recuerdos de su madre. Ni una sola vez alguien agradeció los miles de dólares que les había dado en el último año. Hablaban de mí como si no estuviera presente, debatiendo mi competencia y mis recursos como si no pudiera escuchar cada palabra. Cuando Linda trajo la cuenta, saqué mi tarjeta de crédito con unas manos más firmes de lo que habían estado en meses. Mis hijos me observaban con la atención calculadora de auditores revisando reportes de gastos. Gracias por la cena, papá, dijo Tatum mientras ya guardaba su bolso y llamaba a sus hijos. Piensa en lo que te comenté sobre los gastos escolares y en mi propuesta de inversión, añadió Finnegan. Te enviaré algo de material de investigación. Roderick solo asintió y se dirigió a la puerta, probablemente ya tarde para su turno nocturno. Me quedé solo en la mesa, rodeado de platos vacíos y del leve aroma del perfume de Sara, que había sido la única en abrazarme para despedirse. El restaurante continuaba con su ritmo de sábado por la noche. Otras familias reían, hablaban, abuelos jugaban con nietos que realmente reconocían su existencia. Linda se acercó con la cafetera en la mano. ¿Un poco más, señor Whitaker? No, gracias. Creo que esta noche ya he aprendido todo lo que necesitaba. La claridad llegó el domingo por la mañana, con la luz otoñal entrando a raudales por las ventanas de mi cocina. Me senté en la mesa con una taza de café recién hecha, un cuaderno en blanco, y la absoluta certeza de que mis hijos habían fallado su primera prueba sin saber siquiera que estaban siendo evaluados. La cena de anoche había confirmado lo que las llamadas del jueves ya sugerían. Mis 3 hijos me veían como poco más que un cajero automático con ciertas restricciones. La única emoción que mostraban era frustración por mi resistencia a darles dinero, y molestia por tener que pedírmelo de forma indirecta. Abrí el cuaderno en una página limpia y escribí 3 nombres en la parte superior: Tatum, Finnegan, Roderick. Debajo de cada uno, empecé a diseñar pruebas que les darían una última oportunidad de demostrar que merecían un solo $1 de mis ganancias de lotería. La prueba de Tatum debía atacar su egoísmo y la suposición de que mis recursos existían únicamente para su conveniencia. Una emergencia médica funcionaría, algo lo suficientemente serio como para requerir ayuda inmediata, pero manejable para que una hija amorosa dejara todo para asistir. Escribí: lunes, 10 de la mañana, palpitaciones, necesito que me lleve al médico. Ver si deja el salón en hora punta. La belleza de esta prueba estaba en su realismo. A mis 68 años, los problemas cardíacos eran una preocupación legítima. Desde la muerte de Margaret había tenido latidos irregulares ocasionales, diagnosticados como estrés por mi médico. Pero Tatum no lo sabía. Una hija realmente preocupada dejaría a sus clientas para ayudar a su padre. Una egoísta me diría que llamara a una ambulancia o buscara a otra persona. La prueba de Finnegan requería otro enfoque. Su naturaleza controladora y su arrogancia intelectual lo hacían vulnerable a escenarios de asesoría financiera. Escribí: martes, 2 de la tarde,
Encontré bonos de ahorro por $12.000. Pedir orientación de inversión. Ver si intenta controlar el dinero o realmente ayudar. Esta prueba explotaba su convicción de que sabía más que yo sobre todo lo financiero. ¿Me daría un consejo honesto, pensado en el bienestar de un hombre mayor con ingresos fijos? ¿O intentaría de inmediato manejar el dinero él mismo, tratándome como a un niño incapaz? La prueba de Roderick se centraría en su irresponsabilidad y su actitud despreocupada ante los problemas ajenos. Escribí, miércoles, 7 de la tarde. Perdí la billetera con el dinero de la pensión en el supermercado. Necesito ayuda para buscarla y presentar denuncia. Ver si ayuda o pone excusas. El momento era crucial. Miércoles era una de sus noches de trabajo en el bar, cuando las propinas eran mejores. Un hijo que realmente se preocupara sacrificaría la oportunidad de ganar dinero para ayudar a su padre a recuperar fondos esenciales para vivir. Un hijo egoísta sugeriría alternativas que no interfirieran con su agenda. Cada prueba estaba diseñada para parecer urgente pero manejable, seria pero no catastrófica. Más importante aún, cada una atacaba el defecto de carácter más evidente durante la cena anterior. Tendrían la oportunidad de demostrarme que estaba equivocado, demostrar el cariño y respeto que había esperado ver durante 68 años. Hice notas detalladas sobre lo que significaría aprobar o reprobar cada prueba. Aprobar implicaba preocupación inmediata por mi bienestar, disposición a sacrificar su comodidad y un interés genuino por mi situación, más allá de lo que pudiera costarles. Reprobar sería anteponer sus propias necesidades, proponer alternativas para evitar molestias o tratar mis problemas como cargas que no valía la pena asumir. El café se enfrió mientras afinaba los detalles. Cada prueba debía sentirse auténtica, lo bastante urgente como para requerir una respuesta inmediata, pero creíble para que no sospecharan manipulación. Mi edad y mis circunstancias hacían plausibles los tres escenarios. Los mayores tienen emergencias médicas, encuentran ahorros olvidados y pierden objetos importantes con frecuencia. Si los tres fallaban, llamaría a Ellis en 2 semanas. Mi sobrino me había telefoneado 2 veces desde el funeral de Margaret, sin pedirme nada, solo para saber cómo estaba. Vivía a 4 horas y tenía su propia vida, pero había demostrado más interés por mi felicidad que mis hijos en años. El boleto de lotería seguía en mi caja fuerte, representando $700.000 después de impuestos, suficiente para cambiar la vida de alguien, para dar seguridad, oportunidades y liberarlo de preocupaciones económicas. Ese dinero debía ir a alguien que valorara no solo su monto, sino el amor y sacrificio que lo habían hecho posible a lo largo de toda una vida de trabajo. Cerré el cuaderno y miré el reloj de la cocina. 9:30 de la mañana. Tatum estaría preparando su día más ajetreado de la semana, programando citas, mezclando tintes y charlando con clientas sobre sus aventuras del fin de semana. En 30 minutos, la llamaría con dolores en el pecho y dificultad para respirar, y descubriría si había criado a una hija, o si simplemente había financiado la crianza de una desconocida con la que compartía ADN. El teléfono se sentía más pesado de lo normal mientras lo tomaba y marcaba el número del salón. Era hora de comenzar el examen final del carácter de mi familia. El lunes por la mañana llegó con el peso de una resolución. Me senté en la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto en la primera prueba, la mano suspendida sobre el teléfono como un cirujano a punto de realizar una operación delicada. Los números del boleto, ya memorizados, parecían burlarse de mí desde su escondite en la caja fuerte. $1 millón esperando a alguien digno de recibirlo. A las 10:30 en punto marqué el número del salón de Tatum. Glamour Touch, habla Tatum. Su voz llevaba la eficiencia de quien atiende a varias clientas a la vez. Tatum, cariño. Dejé que mi voz se quebrara un poco, añadiendo una ligera tos que no era del todo falsa. Necesito ayuda. Tengo dolor en el pecho y me falta el aire. Ruido de fondo inundó la línea, secadores de pelo zumbando. Una clienta preguntando sobre el tiempo de espera, la música pop sonando para mantener un ambiente alegre, todo lo que, en ese momento, parecía más importante para mi hija que la salud de su propio padre. Papá. Su tono cambió a una leve preocupación, aunque podía oír que se movía, probablemente revisando el temporizador de unas mechas.
¿Qué tipo de dolor en el pecho? Punzante, aquí. Presioné la mano libre contra mi pecho, dejando que el gesto se reflejara en mi voz. El doctor Peterson quiere verme en Columbus de inmediato. Es cardiólogo. ¿Columbus? Papá, eso está a 1 hora de aquí. ¿No puedes ver a alguien local? La pregunta revelaba todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades, pero seguí con el guión. Peterson dice que es urgente, podría ser grave. El problema es que no puedo conducir sintiéndome así. Necesito $30 para el taxi. Hubo una pausa. El ruido del secador se escuchó más fuerte y luego más bajo, a medida que se movía por el salón. Papá, estoy justo en medio del color de la señora Henderson. Se está haciendo mechas para la boda de su hija, y si me equivoco con el tiempo, Tatum, podría estar teniendo un infarto. ¿No puede llevarte Finnegan? ¿O llamar a una ambulancia? Cada sugerencia me golpeaba como un golpe físico. Tu padre está teniendo una emergencia médica, y tu primera reacción es buscar a otro para que se encargue. Apreté más el teléfono, manteniendo el tono entrecortado. Finnegan está trabajando. La ambulancia cuesta $300. Solo necesito 30 para un taxi. Papá, de verdad no puedo irme ahora. La señora Henderson es nuestra mejor clienta y me pidió a mí específicamente. Quizá podrías. Se interrumpió y escuché que hablaba con alguien más. Sí, señora Henderson, otros 10 minutos en el temporizador. Cuando volvió, su voz tenía otra energía. En realidad, ya que hablamos, ¿podrías prestarme $80? Vi un vestido en Macy's para la fiesta de aniversario del salón la próxima semana. Todas las demás chicas llevan de diseñador y yo no puedo presentarme pareciendo barata. El silencio se alargó mientras sus palabras calaban hondo. Su padre llama con dolor en el pecho, pidiendo $30 para llegar a un médico, y ella responde pidiendo 80 para un vestido. La prueba no podía haber sido más concluyente ni en un experimento de psicología. Papá, ¿sigues ahí? El vestido está en oferta, pero solo hasta esta noche. Aquí estoy, respondí, con la voz plana. La respiración entrecortada que fingía había sido reemplazada por un vacío real. Entonces, ¿puedes transferirme el dinero? Tengo a la señora Henderson bajo el secador, pero podría ir al centro comercial después del trabajo. Miré mi cuaderno, el bolígrafo listo sobre el espacio marcado como prueba 1 Tatum. El resultado estaba claro. Ante una posible emergencia médica de su padre, había priorizado sus citas de trabajo y las compras personales. Me pidió más del doble de lo que yo solicitaba, y para pura vanidad. Papá, la señal se está cortando, murmuré. Ya veré cómo me las arreglo. Y suerte con lo del vestido. Colgué. La cocina se sentía más fría, como si el egoísmo de Tatum hubiera viajado por la línea telefónica para envenenar el aire. Tomé el bolígrafo y escribí con cuidado. Prueba 1 fallida. Priorizó clientas y compras personales sobre un posible infarto de su padre. Afuera, las hojas de otoño flotaban frente a mi ventana como los restos de todo lo que alguna vez creí sobre mi familia. Una prueba superada, 2 por delante. Pero ya sabía cuáles serían los resultados. El martes por la tarde llegó con la segunda prueba, y con ella, la demolición sistemática de cualquier ilusión que aún pudiera tener sobre las personas que había criado. Extendí extractos bancarios antiguos y papeles de inversiones sobre mi escritorio, creando el escenario perfecto para un anciano confundido ante las opciones financieras modernas. A las 4:20, llamé a la oficina de Finnegan. Techflow Solutions, habla Finnegan. Su voz llevaba la precisión profesional de alguien acostumbrado a ejercer autoridad. Hijo, estoy confundido con todas estas opciones de inversión. Dejé que la incertidumbre tiñera mis palabras, interpretando a la perfección al anciano desorientado. Podría usar tu experiencia. Claro, papá. ¿Qué está pasando? Escuché el sonido del teclado de fondo. El sutil multitasking de quien maneja varias prioridades a la vez. Tengo algunos ahorros en una cuenta básica que no genera nada. Las tasas de interés son pésimas,
y veo anuncios sobre criptomonedas, acciones, dejé la frase en el aire, pintando el retrato perfecto de un jubilado abrumado. El teclado dejó de sonar. ¿De cuánto dinero estamos hablando, papá? No preguntó por mis objetivos, ni por mi tolerancia al riesgo, solo cuánto. La pregunta que cualquier asesor codicioso hace primero. Bueno, he sido cuidadoso todos estos años. Ahorré un poco aquí y allá, lo mantuve deliberadamente vago, observando cómo aumentaba su interés ante la idea de una oportunidad mayor. Papá, necesito cifras concretas para ayudarte bien. ¿Estamos hablando de miles, 10.000, más? Posiblemente más. Por eso necesito consejo. Estas páginas de inversión son confusas. Escucha, papá, su tono cambió al de un profesor corrigiendo a un alumno. Las cuentas de ahorro básicas son un suicidio financiero. La inflación se come tu dinero día a día. Lo sé, hijo. Por eso te llamo. Esto es lo que haremos. Dame el control de la cuenta y moveré todo a un portafolio diversificado de criptomonedas. Puedo triplicar tu dinero en 6 meses. Ahí estaba. No educación, no orientación, sino una maniobra directa para tomar el control. El mismo instinto controlador que lo llevaba a sermonearme por los boletos de lotería, ahora enfocado en un dinero que acababa de descubrir. ¿El control de la cuenta? Dejé que la confusión se filtrara en mi voz. Pensé que solo me darías consejo. Papá, no entiendes la inversión moderna. Requiere vigilancia constante, decisiones en fracciones de segundo. No puedes esperar manejar instrumentos financieros complejos a tu edad. A mi edad, como si cumplir 68 años hubiera borrado de golpe décadas de responsabilidad financiera, como si el hombre que manejó un hogar durante 40 años ahora fuera incapaz de tomar sus propias decisiones. Podría configurar transferencias automáticas, continuó. Incluso un poder notarial para decisiones de inversión. Tendrías acceso a dinero para gastos, pero los activos reales estarían correctamente gestionados. Correctamente gestionados por mí, por alguien que entiende el mercado. Papá, tiras $20 al mes en esos ridículos boletos de lotería. Eso solo demuestra que necesitas orientación profesional. El comentario sobre la lotería dolió más de lo que él podía imaginar, considerando que esos ridículos boletos me habían hecho más rico de lo que él soñaba. Apreté el teléfono, manteniendo mi acto de anciano confundido mientras la rabia crecía detrás de la fachada. O sea, ¿tendrías control total de mi dinero? Por tu propio bien. Confía en mí, papá. En 5 años me lo agradecerás, cuando tu portafolio haya crecido exponencialmente. Miré mi cuaderno, ya sabiendo lo que iba a escribir. La segunda prueba, diseñada para medir si mi hijo me ayudaría o intentaría manipularme, había revelado exactamente lo que sospechaba. Ante la oportunidad de educar a su padre sobre inversiones, Finnegan había optado por intentar adueñarse de mis activos. Necesito pensarlo, dije lentamente. No lo pienses demasiado. Las oportunidades del mercado no esperan a los indecisos. Incluso su último comentario era presión pura, la clásica técnica de venta de urgencia artificial, diseñada para evitar que el cliente reflexione. Te llamaré después, respondí, y colgué antes de que pudiera seguir insistiendo. Abrí mi cuaderno y escribí, prueba 2 fallida. Intentó obtener control de los bienes del padre bajo el disfraz de experiencia financiera. Manipulación inmediata. No ofreció educación genuina. 2 pruebas completadas, 2 fracasos documentados, 1 prueba pendiente. El miércoles por la noche traería la confirmación final de lo que ya sabía. Ninguno de mis hijos merecía un centavo de mis ganancias de lotería. La noche del miércoles cayó sobre Milford con la promesa de respuestas definitivas. Estaba en la sala, la televisión murmurando las noticias locales a bajo volumen, mientras me preparaba para la última prueba. Mi cuaderno estaba abierto a mi lado. 2 fracasos ya escritos con mi letra ordenada. A las 9:45, marqué el número del Murphy's Pub. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz de Roderick atravesara el ruido de fondo. Vasos chocando,
comentarios deportivos en la televisión, el zumbido constante de los clientes habituales de los miércoles. Murphys. Habla Roderick. Hijo, estoy en problemas. Dejé que la preocupación real impregnara mi voz. Perdí mi billetera hoy en el Riverside Park. ¿Perdiste la billetera? Lo escuché moverse, seguramente limpiando la barra mientras sostenía el teléfono. ¡Qué mal, papá! ¿Ya cancelaste las tarjetas de crédito? No tengo tarjetas de crédito, pero ahí tenía el dinero de la pensión de esta semana. $150. El banco no puede reponer el cheque hasta el lunes. Hubo una pausa. Al fondo, alguien pidió 2 cervezas y un whisky. Espera, papá. Escuché cómo servía las bebidas. El ritual familiar, vasos llenándose, monedas y billetes intercambiándose. Cuando volvió, su voz tenía otro matiz. Perdón, los miércoles son movidos. Otra pausa. Papá, me encantaría ayudarte, pero anoche perdí fuerte en el póker. Estoy abajo $300. $300. Había perdido, jugando, el doble de lo que yo necesitaba, y lo decía sin vergüenza ni disculpa. La ironía era brutal. Mi hijo, con un problema de juego, negándose a ayudar a su padre precisamente por sus pérdidas en el juego. ¿300? Dejé que el asombro se notara. Roderick, dijiste que dejarías el póker. En su mayoría lo he hecho. Esta fue solo una mala noche. Así son las cartas. A veces ganas, a veces pierdes. Y anoche perdiste el dinero de mi comida para la semana. Vamos, papá, no me eches la culpa. Su tono se volvió defensivo, el de quien está acostumbrado a esquivar responsabilidades. ¿Por qué no vendes esas herramientas viejas del garaje? Valen algo. Mis herramientas, las llaves, sierras y martillos que había reunido durante 30 años de reparar todo lo que se rompía en casa. Y él quería que las vendiera para reponer el dinero que él había perdido en una mesa de póker. Roderick, necesito ayuda, no sugerencias de cómo ayudarme yo mismo. Lo sé, pero ahora mismo estoy sin un peso. Alguien lo llamó desde el otro lado del bar. Oye, quizá al fin ganaste algo con esos boletos de lotería, ¿eh? El comentario me golpeó como un puñetazo. Ahí estaba yo, con un boleto de lotería de $1 millón escondido en mi caja fuerte, escuchando a mi hijo adicto al juego burlarse de mi hábito, mientras me negaba ayuda. La broma cósmica era casi demasiado perfecta para creerla. Esos boletos son una pérdida de dinero, continuó, repitiendo la crítica constante de sus hermanos. Pero bueno, quién sabe, quizá esta noche tenga suerte. Si tan solo supiera. Si cualquiera de ellos supiera que su padre tonto ya había conseguido lo que ellos consideraban imposible. Pero su ignorancia era reveladora. Incluso frente a mi emergencia, la primera reacción de Roderick fue esquivar su responsabilidad y buscar opciones que no le incomodaran. Entonces, ¿no puedes ayudarme? Pregunté en voz baja. Papá, si tuviera el dinero, sabes que te lo daría. Pero 300 abajo son 300 abajo. Apenas puedo pagar la renta este mes. Renta que no podía cubrir, porque había apostado su ingreso. El patrón era evidente, irresponsabilidad que llevaba a crisis financiera, y luego pedir ayuda al padre que consideraba ingenuo por comprar boletos de lotería. Entiendo, dije, aunque entender y aceptar eran cosas muy distintas. Quizá llames a Finnegan. Él tiene ese dinero de las tecnologías. Pasar la responsabilidad a otro. Nunca asumir las consecuencias de sus actos. Nunca sacrificarse por la familia si eso implicaba incomodarse. Ya veré cómo me las arreglo, murmuré. Perdón, papá, de verdad. Si la suerte me cambia esta noche, te llamo. Colgó para atender a otro cliente, volviendo a una noche de ingresos que probablemente perdería en la siguiente partida de póker. Cerré mi cuaderno lentamente. La última prueba estaba completa. 3 hijos, 3 oportunidades de demostrar amor por encima del interés propio y 3 fracasos estrepitosos. Cada prueba había requerido un sacrificio mínimo,
$30, un consejo honesto o un préstamo de 150. Ninguno había pasado. Pero yo sabía quién sí lo haría. El número de Ellis estaba al final de mi lista de contactos, agregado hacía 2 años, después del funeral de Margaret. Mañana llamaría a mi sobrino, y descubriría lo que realmente significa la lealtad familiar. El jueves por la tarde cayó sobre mi casa vacía como un sudario. Me senté en el sillón reclinable, con el cuaderno de los 3 fracasos cerrando un capítulo sobre mis piernas, mirando la chimenea donde Margaret y yo solíamos sentarnos en noches de otoño como esta. El silencio pesaba más que nunca, cargado con la certeza de que había criado a 3 extraños que solo compartían mi sangre. El teléfono sonó a las 7:30, rompiendo mi melancolía como un salvavidas inesperado. Tío Arlon, la voz de Ellis traía una calidez que no había escuchado de mi familia en semanas. La alegría en esas 2 palabras me apretó el pecho. Ellis, hijo, qué gusto escucharte. Mamá me comentó algo de tensión familiar cuando la llamé el fin de semana pasado. Dijo que Tatum y los chicos han estado bastante exigentes últimamente. ¿Estás bien? Apreté el teléfono contra el oído, sorprendido por su preocupación genuina. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de mis hijos me había preguntado si estaba bien, sin antes dejar claro lo que necesitaban de mí? Me las arreglo, ya sabes cómo es la familia. Lo sé, en realidad. Por eso te llamo. Escuché papeles moviéndose al fondo. Probablemente estaba corrigiendo trabajos. Tío Arlon, siempre ha sido demasiado generoso con todos. A veces la gente se aprovecha de eso. Aprovecharse, justo la palabra que debía escuchar. 3 pruebas fallidas habían demostrado que eso era exactamente lo que mis hijos habían hecho durante años. Puede que tengas razón, Ellis. Mira, sé que no es mi lugar y que estoy acá abajo en Toledo, pero si necesitas algo, dinero, ayuda en casa o simplemente compañía, aquí estoy. Podría conducir hasta allá este fin de semana. Me quedé mirando el cuaderno cerrado y luego el teléfono en mi mano. Ellis me estaba ofreciendo ayuda sin que se la pidiera, sin saber si había algo para él a cambio, sin calcular cuánto podría costarle. Todo lo que mis propios hijos habían fallado en hacer. Es muy amable de tu parte, hijo. No es amabilidad, es familia. La verdadera familia. Su voz llevaba una convicción que me recordó a su padre, mi hermano Tom. Tío Arlon, siempre te he admirado. Cuando papá murió, tú fuiste quien se aseguró de que tuviera lo que necesitaba para ir a la universidad. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recordaba. $2,000 para sus libros y gastos de residencia, entregado sin pensarlo cuando el seguro de Tom no cubrió todo. Ellis me había escrito cartas de agradecimiento durante meses, contándome sobre sus calificaciones, sus aspiraciones como docente y su gratitud por la oportunidad. Me devolviste cada centavo, Ellis, porque me enseñaste que las deudas importan, que la responsabilidad importa. Pero, más que eso, me mostraste cómo se ve el verdadero cariño. Hizo una pausa y lo escuché moverse por su apartamento. Siento que mis primos no lo vean así. Mis primos. No mis hermanos. No mi familia. Él entendía la diferencia entre parientes de sangre y familia elegida mucho mejor que los hijos que yo había criado. Ellis, siempre has sido especial. Tu padre estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido. Aprendí de buenos ejemplos. De ti y de papá, sobre todo de ti después de que él falleció. Otra pausa. Tío Arlon, hablo en serio, lo que necesites, cuando lo necesites. Sin preguntas. Sin preguntas. Exactamente lo opuesto a cada interacción reciente con mis hijos. Ellos siempre preguntaban, ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿Qué gano yo a cambio? ¿Por qué no lo resuelves tú? Aprecio eso más de lo que imaginas. La familia cuida de la familia. Eso me lo enseñaste tú. Cuando colgamos, me quedé un largo rato en el sillón, sosteniendo el teléfono y pensando en la conversación. Ellis había llamado no porque necesitara algo, sino porque había oído que quizá yo lo necesitaba. Me ofreció ayuda sin condiciones, preguntó por mi bienestar sin cálculos
y expresó gratitud sincera por favores pasados en lugar de exigir apoyo futuro. Abrí el cuaderno y pasé a una página en blanco. Arriba escribí, Ellis Whitaker, verdadera familia. Y debajo, comencé a planear cómo asegurarme de que la lealtad real fuera recompensada. El boleto de lotería que guardaba en mi caja fuerte ya no era solo mío. Pertenecía a alguien que entendía lo que de verdad significaba ser familia. Una semana después, conducía rumbo a Columbus con documentos que cambiarían todo. Aquella mañana de octubre llevaba consigo la promesa fresca del otoño en su punto más alto, con rayos dorados filtrándose por el parabrisas mientras sorteaba el tráfico del centro hacia el edificio de la Comisión de Lotería de Ohio. Aparqué en el estacionamiento gubernamental y caminé hacia la entrada, llevando el sobremanila bajo el brazo como un hombre de negocios que carga contratos. El guardia me indicó la tercera planta, donde una recepcionista de ojos amables y sonrisa profesional confirmó mi cita. Señor Whitaker, felicidades. La señora Rodríguez se encargará de su reclamación. María Rodríguez tenía más o menos la edad de Finnegan, vestía un traje azul marino y mostraba la seguridad de alguien que procesaba momentos que cambiaban vidas como parte de su rutina diaria. Las paredes de su oficina estaban adornadas con fotos enmarcadas de ganadores de lotería, gente común sosteniendo cheques gigantes, con rostros iluminados de incredulidad y alegría. Por favor, tome asiento. Vamos a verificar su boleto ganador. Le entregué el pedazo de papel que había provocado tanta agitación familiar. Ella lo examinó bajo una luz especial, comprobó los números en su sistema y asintió satisfecha. Confirmado, premio mayor de $1.000.000. Sorteo del 10 de octubre. Usted tiene el boleto ganador. Me miró con una calidez genuina. ¿Cómo se siente al ser millonario, señor Whitaker? Como si fuera justicia, me corregí. Quiero decir, sorprendido. Muy sorprendido. Ella sonrió y comenzó a explicarme el proceso. El 37% se iría en impuestos federales, un 4% en estatales, quedando aproximadamente $700.000. Podía elegir pagos anuales durante 20 años o una suma única. La decisión fue fácil. Pago único, por favor. Tengo planes específicos para este dinero. Excelente. Vamos a preparar la documentación. Durante los siguientes 45 minutos firmé formularios, presenté identificaciones y respondí preguntas sobre retenciones de impuestos y depósitos bancarios. Rodríguez me explicó servicios para ganadores, políticas con la prensa y recomendaciones de asesores financieros. Todo parecía irreal, trámites burocráticos transformando números abstractos en riqueza tangible. Su cheque por $700.000, señor Whitaker. Me entregó un papel que no pesaba nada, pero lo significaba todo. Felicidades nuevamente. ¿Algún plan inmediato para sus ganancias? Cuidar de la familia, respondí. De la familia que lo merece. Después, conduje hasta Riverside Park y encontré un banco tranquilo con vista al río Escoto. El cheque se sentía sólido en mis manos, pese a su ligereza. $700.000, más de lo que había ganado en los últimos 15 años juntos. Pero la cantidad no era lo importante. Lo importante era la justicia que representaba. Ellis recibiría $500.000 y la casa, suficiente para asegurar su futuro, saldar cualquier deuda de enseñanza, quizá estudiar un posgrado o viajar en sus vacaciones de verano. Dinero que iría a alguien que había demostrado un cariño genuino sin esperar recompensa. Los $200.000 restantes cubrirían mis gastos para los años que me quedaran. Nunca volvería a depender de mis hijos, ni ellos tendrían la oportunidad de tratar mis necesidades como molestias o como moneda de cambio para sus intereses. Las hojas de otoño pasaban flotando frente a mí, llevadas por una brisa suave que olía a cambio y a posibilidad. Mañana llamaría a mis hijos por última vez, invitándolos a cenar para una conversación que redefiniría nuestra historia familiar. Aprenderían que las acciones tienen consecuencias, que el afecto tiene valor y que el padre al que consideraban ingenuo había sido más sabio de lo que jamás imaginaron. Guardé el cheque en mi billetera, junto al número de Ellis. Mañana llegaría el ajuste de cuentas que ellos mismos habían provocado.
El sábado por la noche volví al Rusty Shore para el acto final de este drama familiar. Me senté en el coche, revisando los documentos de la lotería una última vez, el boleto ganador, la verificación oficial y el cheque doblado que lo cambiaría todo. Linda nos acomodó en la misma mesa de la vez anterior, una ironía cósmica que no pasé por alto. Tatum llegó con sus hijos, Finnegan con Sarah, y Roderick, puntual por una vez. Adoptaron enseguida sus viejos hábitos. Tatum revisando las opciones más baratas del menú, Finnegan estudiando la carta de vinos, y Roderick pidiendo un filete premium sin mirar el precio. Entonces, papá, preguntó Finnegan después de que pedimos, ¿cuál es la ocasión esta vez? 2 cenas familiares en 2 semanas, no es muy propio de ti, comentó Finnegan. Solo quería verlos a todos, respondí, cortando mi pollo con una precisión deliberada. La conversación fluyó por los canales de siempre. Tatum habló de los próximos gastos de los niños. Finnegan insinuó oportunidades de inversión. Roderick se quejó de las noches flojas de propinas. Ninguno preguntó por mi salud, mi soledad o cómo había pasado los días desde nuestra última cena. Cuando Linda trajo el postre, tarta de manzana para los nietos y café para los adultos, supe que había llegado el momento. Tengo algo que decirles a todos. Dejé mi taza sobre la mesa con manos firmes. Gané la lotería hace 2 semanas. Silencio. Completo. Absoluto. Incluso los nietos levantaron la vista de sus teléfonos. ¿Qué lotería?, preguntó Tatum con ese tono escéptico de quien ya está acostumbrado a la decepción. Saqué el boleto del bolsillo interior de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. $1.000.000. Sorteo del 10 de octubre. Aquí está el boleto. Finnegan lo tomó primero, revisando los números con la intensidad de alguien calculando posibilidades. Son los números que siempre juegas, cumpleaños de la familia. De mamá, el tuyo, tus hermanos, incluso el de ellos. $1.000.000. La voz de Roderick se quebró un poco. Papá, ¿hablas en serio? Saqué la verificación oficial de la comisión de lotería y el cheque, extendiéndolo sobre la mesa como pruebas en un juicio. 700.000 después de impuestos. Aquí mismo. La transformación fue inmediata y predecible. Los ojos de Tatum se llenaron de lágrimas, no de alegría por mi suerte, sino de un cálculo desesperado. Finnegan se inclinó hacia adelante, con la postura agresiva de alguien listo para tomar el control. Roderick miraba el cheque como un jugador que ve su salvación. Papá, esto es increíble, dijo Tatum, estirando la mano como si quisiera tocar los documentos. Tenemos que ser inteligentes con esto. Los fondos universitarios de los niños, mi hipoteca. En realidad, interrumpió Finnegan, la prioridad debería ser una estrategia de inversión adecuada. Papá, necesitarás gestión financiera profesional. Esperen, dije en voz baja, y algo en mi tono los obligó a callar. Antes de que empiecen a planear cómo gastar mi dinero, déjenme contarles lo que pasó en las últimas 2 semanas. Los miré uno por uno. Los puse a prueba. A los 3. La confusión apareció en sus rostros. Tatum, el lunes 14 te llamé diciendo que tenía dolores en el pecho. Te pedí $30 para un taxi y poder ir a un cardiólogo. Estabas demasiado ocupada con unos reflejos para ayudar, pero me pediste 80 para un vestido. Su rostro se volvió pálido. Papá, yo. Finnegan, el martes 15 te pedí consejo para invertir unos ahorros. En lugar de ayudarme, intentaste tomar control de mi dinero. Eso fue orientación profesional. Roderick, el miércoles 16 perdí mi cartera con el dinero de mi pensión. No pudiste ayudarme porque perdiste $300 jugando póker. La boca de Roderick se abrió y cerró sin decir nada. Cada uno falló en una prueba sencilla. Cuando su padre necesitó ayuda, priorizaron sus propios intereses. Les pedí cantidades pequeñas y aún así se negaron o intentaron manipular la situación. El restaurante seguía con su ritmo habitual de sábado por la noche, otras familias disfrutando cenas normales mientras la nuestra se derrumbaba bajo el peso de la verdad. Pero ellos,
continué, observando cómo sus rostros cambiaban al oír el nombre de su primo. Ellis me llamó el jueves. Sin agenda, sin pedir nada, solo para saber cómo estaba porque había escuchado que había tensión familiar. Me ofreció ayuda sin que yo lo pidiera, dinero, tiempo, compañía, lo que necesitara. Ni siquiera es tu hijo, escupió Tatum con voz aguda y desesperada. No. Pero entiende lo que significa ser familia. La verdadera familia. Me levanté despacio. La decisión ya estaba tomada. Ellis recibirá $500,000 y la casa. Se lo ha ganado con cariño y respeto genuinos. La explosión fue inmediata. Tatum rompió a llorar, lágrimas verdaderas esta vez, mezcladas con rabia y desesperación. Finnegan empezó a pensar en demandas legales, su voz subiendo con indignación sobre injusticias y manipulaciones. Roderick se quedó mirando la mesa, comprendiendo poco a poco, como si una tormenta lenta se posara sobre él. «Papá, no puedes hablar en serio», sollozó Tatum. «Somos tus hijos. Hijos que me han tratado como una cuenta bancaria con piernas. Hijos que se burlaban de mis boletos de lotería mientras planeaban cómo gastar mis ganancias. Saqué mi billetera y dejé el dinero exacto para mi parte de la cena. Ellis nunca pidió nada. Por eso merece todo». Sarah, que había permanecido en silencio, me tocó el brazo con suavidad. «Señor Whitaker, entiendo que esté dolido, pero quizá... Sarah, eres una buena mujer. Siento que estés casada con alguien que ve a su padre como un cajero automático y no como una persona». Me dirigí a la salida sin mirar atrás, dejando sus voces elevarse detrás de mí, protestas, acusaciones y súplicas desesperadas. El aire otoñal se sentía limpio después de la atmósfera asfixiante de la decepción familiar. Ya en el coche, saqué el teléfono y busqué el número de Ellis. Era hora de llamar a mi verdadero heredero y darle una noticia que cambiaría su vida para siempre. La justicia, descubrí, se siente exactamente como alejarse de quienes nunca merecieron tu amor en primer lugar.